Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un foro nuevamente un foro del financiero. Es un gusto que nos acompañen y pues estamos aquí para, como siempre, tratar de llevarles respuestas y la mejor información posible sobre los temas que cubrimos en el financiero. Ya saben, nuestro lema de dinero, poder y negocios. Hoy estamos aquí en este foro para hablar sobre pensiones. Esto no es nuevo para nosotros, pero sí que es nuevo los cambios que se están dando o que se proponen más bien al sistema de pensiones, específicamente el régimen obligatorio de pensiones complementarias que ustedes conocerán como ROP. Este día me acompañan en este foro don Luis Rosero Bixby, especialista en demografía, don Héctor Magui, quien es el gerente general de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y doña Rocío Aguilar, la superintendenta de pensiones. Vamos a hablar específicamente, o vamos a comenzar a hablar específicamente sobre una propuesta muy interesante que tiene la Superintendencia de Pensiones, a quien, dicho sea paso, damos gracias por facilitar este foro. Eh, Vamos a hablar sobre esta propuesta de los fondos generacionales. Es un tema que es relativamente viejo porque en años atrás se había mencionado de alguna u otra forma, pero ya existe y ya fue publicada y enviada a los participantes del mercado una propuesta para armar estos fondos generacionales dentro del ROP. Para comenzar, vamos a dar una radiografía de la situación de los costarricenses, o más específicamente de los aportantes a los sistemas de pensiones que tenemos. Hablamos del ROP y mayoritariamente del invalidez, vejez y muerte, que es el obligatorio. Para eso vamos a comenzar con don Luis, quien nos va a explicar qué está pasando con la población, cuál es el perfil demográfico que tenemos. Don Luis, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y para hablar de la demografía, eh, como decía el último informe del Estado de la Nación, tenemos que poner las luces largas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en términos de décadas y no de los próximos 2, 3 o 4 años. Pues bien, eh, el impacto de la demografía depende del tipo de sistema de pensión de que se trate, ¿verdad? Hay dos, digamos, paradigmas de tipo de sistema de pensión. Por un lado están los sistemas de capitalización, como el ROP, ¿verdad? En el que uno ahorra durante muchos años y cuando le llegue el retiro, se le devuelve esos ahorros en forma de pensiones, etcétera. Y por el otro lado están los sistemas de reparto, como en gran parte es el IVM, ¿verdad? Esos sistemas de reparto son esencialmente sistemas de transferencias y son transferencias generalmente generacionales. La gente más joven, la gente trabajadora, transfiere recursos a la caja y la caja se los da a los pensionados, ¿verdad? Entonces son dos sistemas muy diferentes y a estos sistemas la demografía les afecta de manera diferente. El gran impacto que tiene la demografía y por el que estamos muy preocupados es el envejecimiento de la población, ¿verdad? Y eh, sin embargo, el envejecimiento de la población no le afecta para nada a sistemas como el ROP, ¿verdad? Que llegue a ver, como probablemente va a haber dentro de 50 años, algo así, un 40% de la población de Costa Rica en edades adultas mayores, no le afecta en nada al ROP porque las pensiones del ROP saldrán del fondo que se vino capitalizando. Hasta puede ser favorable para esos sistemas el que haya una gran población de adultos mayores porque habrá grandes capitales, gran cantidad de recursos, ¿verdad? Y eso puede ayudar al desarrollo, eh,
permitiendo inversiones, etcétera. Entonces, por allí no es la cosa. Además del envejecimiento de la población, está el aumento de la esperanza de vida, que es el otro gran cambio poblacional. Contrariamente a lo que se cree, este no es tan importante, ¿verdad? No le afecta mucho a las pensiones por varias razones. Ya el gran aumento en la esperanza de vida ocurrió, ¿verdad? Ya eso pasó y lo que se viene es menos. En segundo lugar, el aumento en la esperanza de vida no hace que la población envejezca. Lo que hace que la población envejezca es que la base de la pirámide de población se haga más estrecha y que en vez de una pirámide tengamos una cosa así recta como una botella, o peor aún algo así como un hongo de población con poca gente en la base y gran cantidad de gente arriba, ¿verdad? En las edades adultas mayores. Esos cambios en la pirámide están determinados casi un 90% o casi totalmente por la fecundidad, la natalidad a lo largo de muchos años, ¿verdad? Pues bien, la fecundidad en Costa Rica ha estado bajando desde hace 70 años o algo así, y en décadas recientes incluso se ha acelerado, y en estos momentos estamos con una de las fecundidades más bajas del mundo, ¿verdad? Estamos con un nivel al que le hemos llamado de ultra baja fecundidad. Pocos países la tienen tan baja, ¿verdad? Eso lo que ha hecho es cambiar las proyecciones de la población. Y lo que se creía que iba a ocurrir dentro de, no sé, 100 años, ahora se va a venir dentro de 50 años o algo así. Para ver cómo se da este proceso de envejecimiento en lo que respecta a su efecto sobre las pensiones, les he traído esa lámina que ustedes pueden ver ahí, en donde a la izquierda, la curva azul, es la curva de aportantes a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, la curva muestra el recorrido durante 100 años, de 1975 y proyectado hasta el 2075. Y la parte más oscura es lo ya observado. Y entonces aquí hemos estado acostumbrados a que el número de aportantes, la base de contribuyentes al sistema, crezca de manera muy robusta, ¿verdad? Y eso se muestra en la curva. Hemos pasado de alrededor de 1 millón de potenciales aportantes, personas de 18 a 64 años, 1 millón en 1975 a casi 3,5 millones en la actualidad. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Ahí va a empezar a influir mucho esta baja en la fecundidad y se ve en la curva, según las proyecciones que tenemos, que va a dejar de crecer en las próximas 2 décadas y por allí del año 2035 o algo así, va a empezar a disminuir la cantidad de población en edad de trabajar y de aportar a la seguridad social. En el caso de que continúe esta tasa de fecundidad en que estamos ahora de 1,3 hijos, se muestra lo que va a ocurrir en la curva azul, ¿verdad? Vamos a pasar de alrededor de 3,5 millones de aportantes en el año 2035 a 2 millones, apenas 2 millones de aportantes hacia el año 2075. Que es la proyección más baja que tiene ahí en el gráfico. Sí, pero que es probable, ¿verdad?, que ocurra. Ajá. Porque eso ha ocurrido en otros países, que la gente se quede con una fecundidad tan baja como la de ahora, de 1,3 hijos. Ahora, ¿qué pasa si esta fecundidad tan baja de ahora es solo una posposición de nacimientos de parte de las parejas jóvenes y van a tener esos hijos más tarde y vamos a tener la fecundidad que es como la preferida por las parejas, que es una fecundidad de 2 hijos por familia? Eso se ve en la segunda curva, allí en la gráfica, y en ese caso la caída se va a dar, ¿verdad?, a partir del año 2035 en esta población, pero no va a ser tan dramática, ¿verdad? Sin embargo, va a haber una caída, pasaremos de 3,5 millones a algo así como 2,5 millones. Y otro factor que puede cambiar las proyecciones son las migraciones. Allí se tiene la curva en verde, la más alta,
que está proyectando que el país va a seguir recibiendo en promedio como 10,000 migrantes netos cada año, ¿verdad? Si esa tasa de migración continúa a lo largo de todos estos 50 años, la población aportante seguirá ese curso, pero siempre va a haber una caída. Perdón, don Luis, eso de la migración incluye los que vinieron y se quedan y se formalizan, o también ahí hay algo de migrantes que permanecen en la informalidad. Es la migración neta que toma en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Eso, también los ticos que se van, porque hay unos cuantos miles de ticos que se van a vivir fuera, y realmente asume que se van a quedar, ¿verdad? Que los que vienen se van a quedar. Es posible que algunos se regresen, pero la proyección no podía complicarse tanto. Pero entonces tenemos varias alternativas sobre el futuro de la cantidad de aportantes, ¿verdad? Por otro lado están los recipientes, ¿verdad?, de las pensiones. La población adulta mayor de 65 años, cuya evolución en 100 años se muestra en la gráfica de la derecha en colores rojos, ¿verdad? Se ve cómo aumentó en 50 años de alrededor de 100,000 al 500,000 que somos en la actualidad, ¿verdad? Y cómo va a seguir aumentando de manera, yo diría, explosiva, ¿verdad? Y vamos a estar dentro de 50 años acercándonos a los 2 millones de adultos mayores. Si se toma en cuenta la inmigración y que los inmigrantes se van a quedar, probablemente se llegaría a los 2 millones, es decir, se multiplicaría por 4. Entonces, una población que requiere pensiones que se multiplica por 4 en los próximos 50 años y una población de aportantes que cae sustancialmente, ¿verdad? Casi a la mitad en la proyección más complicada. Esta es una receta para el desastre. Perdón, don Luis, ahí en esa gráfica, sobre todo en la azul, donde cae en la proyección, incluye esa caída, esto va a pasar. Ya no hay nada que podamos hacer para que por lo menos la curva se estabilice. Muy difícil que se logre estabilizar la curva. Tendría que aumentar la fecundidad a niveles de 3 o 4 hijos y eso no va a pasar, ¿verdad? No, no se ha definitivamente visto. que no. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Es muy improbable que eso pase o que llegue un número de inmigrantes del orden de 50,000 o 100,000 cada año, que eso sería algo muy complicado para el país, ¿verdad? Esa sería la única forma de estabilizar la curva azul para que no baje el número de aportantes. Esa es la situación. Ahora, para mostrar esto en demografía, y así se calcula lo que se denomina la razón de soporte, que es el cociente entre los de la curva azul dividido para los de la curva roja. Por ejemplo, en estos momentos estamos con 3,5 millones de aportantes de 18 a 64 años, aportantes potenciales, ¿verdad? Y con 500,000 recipientes potenciales, es decir, una razón o cociente de soporte de 7, ¿verdad? 7 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de pensionarse. En esta gráfica se muestra lo que ha ocurrido y lo que se proyecta que va a ocurrir con este indicador importantísimo del efecto de la demografía sobre los sistemas de reparto, ¿verdad? Se ve como este cociente de soporte que en la década de los 80 era del orden de 11 o 12 personas en edad de trabajar por uno en edad de pensionarse, está cayendo y la caída se ha acelerado en la última década o algo así y ahora estamos en 7, ¿verdad? Y va a seguir cayendo y ahí está el problema, ¿no? Hay ciertos autores que indican que la situación se vuelve crítica cuando se pasa esa línea en rojo, que es el de 4 aportantes por cada recipiente, ¿verdad? Eso podría ocurrir aquí en Costa Rica dentro de 15 o 20 años, ¿verdad? Y estas proyecciones son muy seguras, ¿verdad? Es muy difícil que eso cambie. Y también la otra cosa dramática de esta proyección es que ustedes, si se fijan en la gráfica, las curvas alternativas que se obtendría con una fecundidad más alta de 2 hijos
o con una migración robusta, no son muy diferentes a la curva que se obtiene con el panorama más complicado, ¿verdad? En todos los casos se llega dentro de 50 años a un nivel cercano a una persona en edad de trabajar por una persona en edad de pensionarse. Y eso es sumamente complicado, ¿verdad? Sí, como dicen los economistas, se toma eso ceteris paribus y la gente quiere recibir una pensión que sea igual a su salario. Eso es imposible en una situación de un cociente de soporte de 1, No, ¿verdad? no le deja margen de nada al pensionado, porque si la persona que está trabajando dentro de 50 años le pasa algo, se incapacita o fallece, se queda sin alguien que aporte a Algo la así, pensión. ¿verdad? O si lo que aportan los aportantes son el 10%, que es más o menos lo que se aporta ahora, Ujú, entonces a los pensionados les va a tocar pensiones del 10% de su sueldo, ¿verdad? ujú, ujú. Lo más que podría pensarse es que la gente aporte el 50% de su sueldo para que los pensionados tengan pensiones del 50% de lo que ganaba. No creo que eso sea aceptable para ninguno de los dos. Entonces ese es el gran problema que se nos viene con la demografía de Costa Rica, ¿verdad? Y para eso no hay soluciones demográficas. La fecundidad va a ser muy poco y las migraciones algo ayudan, pero no solucionan nada. Las soluciones van a venir de fuera de la demografía. Ahí pongo un ejemplo. El cambio que más impacto tendría sería el aumento de la edad de retiro, ¿verdad? Si, por ejemplo, la edad de retiro se pasara a 72 años en vez de 65, entonces la razón de soporte sería como la de la curva más alta. Si eso se hiciera hoy, ¿verdad? Y no hubiese huelgas ni nada y se logra aumentar a 72 años de edad de retiro, entonces estaríamos con un cociente de soporte de 14, tan bueno como el que teníamos en los años 60. La gerencia de pensiones estaría con una enorme abundancia de recursos, ¿verdad? Claro, eso no se puede hacer de golpe, pero podría hacerse gradualmente el aumento de la edad a pensionarse, como se indica en la línea roja con una flecha, a lo largo de, por ejemplo, 30 años, y eso le daría un gran respiro al sistema porque no caería tan bruscamente este cociente de soporte y llegaríamos a ese nivel de 4 en lugar de en el año 2035, por ahí del año 2050 o algo así, y allí otras medidas podrían tomarse. Entonces esa a mi juicio es una de las medidas más poderosas que podrían tomarse. Otra medida muy poderosa es desacoplar ¿eh? Los aportes al sistema de la población en edad de trabajar, de los trabajadores. Ahora el sistema se mantiene con, llaman aporte, podríamos llamarle impuesto a los sueldos, ¿verdad? Se mantiene con eso. Y eso tiene varias implicaciones. Una es la demográfica, ¿verdad? Que conforme va cayendo la población trabajadora, va cayendo los aportes. Otra implicación es que si aumenta la informalidad, van a caer los aportes. Tiene varios problemas, ¿verdad? Si se lograra desacoplar, por lo menos en parte, esto de que un impuesto al trabajo para las pensiones, eso evitaría la tragedia que se viene. ¿Qué podría hacerse? Por ejemplo, para mí una cosa obvia es que el aporte del Estado, en vez de ser por cada persona trabajadora, por cada sueldo, ¿verdad? Como es ahora, un 1% o algo así de los sueldos, sea por cada recipiente, ¿no? Porque si se continúa con este aporte con respecto a los sueldos, el aporte del Estado al sistema va a caer, ¿verdad? Conforme cae la población de aportante. En cambio, en el otro caso, va a seguir aumentando y el shock va a ser menor para el sistema de pensiones. Otras posibilidades son subir los aportes, ¿verdad? El porcentaje que se aporte y bajar los beneficios, ¿verdad? De diversas maneras. Otra posibilidad importante es incrementar la cantidad de aportantes. No toda la población de 18 a 64 años aporta, ¿verdad? En particular hay un grupo muy grande de mujeres, las mujeres que no están en el mercado del trabajo.
Si se lograra una fuerte incorporación de ese grupo de mujeres, por ejemplo, facilitándole su trabajo con redes de cuidado, que además ayudarían tal vez para aumentar un poquito la fecundidad y que el impacto no sea tan fuerte, con ese tipo de medidas serían paliativos importantes para el sistema. Y otro efecto importante sería reducir la informalidad, ¿verdad?, que está en aumento. Y lo otro es apoyarse de manera complementaria con los fondos de capitalización, lo cual ha estado haciendo Costa Rica de manera muy sabia desde hace un par de décadas, ¿verdad?, cuando se estableció la Ley de Protección al Trabajador. Los fondos de capitalización no se afectan por este envejecimiento de la población. Muchísimas gracias, don Luis. Ahí creo que terminamos con este tema. Perdone que le diga, pero realmente a veces uno se pone a reflexionar y dice, bueno, es como casi un escenario apocalíptico, ¿verdad? No me malinterpreten, no es catastrófico, pero sí es preocupante de saber que, bueno, ya está, tenemos que aceptar ese rumbo, ¿verdad? Le tengo una pregunta, pero la haré después, al final cuando conversemos. Vamos a escuchar ahora a don Héctor, perdón, perdón, a doña Rocío. Doña Rocío, bueno, el sistema, ya lo dijo don Luis, el sistema de capitalización, que es lo que hemos venido haciendo desde hace 22, 21 años, bueno, se hizo para eso, para darle un respiro al sistema de reparto, ¿verdad? Ahora, conforme ha avanzado la maduración de este sistema, hemos visto, bueno, que necesitamos cosas, que necesitamos cambiar, que hemos visto que le suceden cosas al famoso ROP, ¿verdad? Y entonces lo lógico es ir haciendo los ajustes sobre la marcha mientras llega esa maduración y mientras vamos aprendiendo. Y recientemente también vimos cómo, pues, también la gente se alarma un poquito a veces de lo que pasa en el ROP, y bueno, a sabiendas de que, o se dice también, se le dice a las personas, bueno, tenga paciencia y dependiendo de donde usted esté, sepa que ese es un dinero que usted va a necesitar, pero dentro de muy largo plazo, dependiendo de donde se esté, ¿verdad? No estoy hablando de las personas que estén próximas a pensionarse. Pero bueno, esos son los cambios que hay que hacer. Y sobre esto también quiero hablar con usted, sobre los ajustes que se han estado pensando para el ROP, específicamente para esos grupos de edad, ¿verdad? Que lo ideal es que sigan aportando porque es una de las soluciones para ese problema demográfico que no tiene solución sencilla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como siempre un gran gusto compartir con el doctor Rosero y con Héctor y muchas gracias. Y un poco conectando lo último que mencionó don Luis, que es básicamente el papel que de alguna forma pueden llevar adelante estos fondos complementarios para la solución de un problema que es bastante complejo, que tiene que ver con nuestro sistema de pensiones. Efectivamente, el país apostó a inicios de esta década por el surgimiento de un nuevo pilar, que era el pilar complementario, que como bien lo apunta don Luis, es un sistema de capitalización individual que nace vinculado a aportes tanto del patrono como del trabajador, del orden superando en algo el 4%. Este fondo realmente ha sido muy exitoso en el sentido de que el país ha logrado durante todo este tiempo una acumulación de ahorro extraordinario. ¿Cuáles son los ajustes que hoy día se requieren? Los fondos nacieron básicamente en una sola canasta, es decir, todos los individuos coparticipan con una mezcla de inversión exactamente igual. Y entonces lo que ya hay que pasar es una nueva etapa donde los fondos, digamos, o el fondo se divide en varios fondos de tal manera que haya una mejor asociación entre la etapa de vida de las personas y las características
retorno y riesgo de las inversiones. Y eso es básicamente en lo que hemos estado trabajando. Este ha sido un trabajo intenso en el sentido de que no es algo que se ha diseñado en un plazo corto. Tenemos ya varios años a través de seminarios internacionales, de la revisión de prácticas de otros países y una relación muy estrecha con la industria, quien ha aportado realmente elementos importantes para llegar a ese momento. Hoy día la propuesta está en manos precisamente de la industria, quienes las han alimentado de manera muy interesante, y esperamos antes de finalizar este año que ya quede aprobada para poderse implementar en el año siguiente, porque evidentemente es un proceso muy interesante, importante en inversiones. Estamos hablando de para qué del- año, del 24 o 25. El próximo año es el 24. Sí. Entre octubre y tal vez el primer trimestre del 25 estemos ya con los fondos generacionales. Ok. ¿Cómo se están diseñando? ¿Cuáles son algunos elementos importantes? Se están diseñando 4 fondos. Un primer fondo que es para los que nacieron antes del 69, ¿verdad? Ujú. Que básicamente son personas que ya están o en proceso de desacumulación o están en sus últimos años de acumulación, hasta el otro extremo, ¿verdad?, que es la década de los jóvenes, y entonces las inversiones se van a poder vincular a esas características. ¿Qué es lo que se espera? Que las inversiones de las personas más jóvenes puedan realmente ser colocadas o invertidas en fondos de mayor crecimiento, por lo cual también fondos que pueden implicar un mayor riesgo. De tal manera que al momento de su pensión, la tasa de reemplazo, que es la relación entre su salario y el monto de la pensión, pueda ser todavía mejor que lo que sería en un fondo donde todos comparten inversiones y el mismo riesgo. Esto está pensado fundamentalmente en el afiliado y en el pensionado. Cómo le mejoramos la tasa de reemplazo y cómo evitamos que el grupo de las personas que ya están pensionadas o próximas a pensionarse sufran de menor volatilidad. Ya lo vimos con las situaciones de los mercados internacionales, sobre todo en el año 2022, las implicaciones que eso tuvo en la tasa en el monto que estas personas recibían de pensión. Entonces, este es el objetivo, digamos, número 1, mejorar esa tasa de reemplazo. De parte de las operadoras va a existir realmente un trabajo muchísimo más profundo, llamemos de ingeniería financiera, porque van a tener que escoger para cada una de esas generaciones la mejor combinación de riesgo y rentabilidad. El espíritu de este cambio es proveerle por población la mayor o la mejora, una mejora en el fondo, ¿verdad? Así es decir, es. para tratar de darle un empujón adicional cuando haya oportunidad de darle ese empujón, ¿verdad? Porque todo representa un riesgo. Sí, Ahorita que es hablamos de los riesgos. sobre todo en las etapas, digamos, donde inicia la acumulación de las personas. Ujú. Por un asunto de, digamos, de simplicidad, lo que se están generando son fondos a partir de las décadas de las personas, y sobre todo porque nuestra recaudación proviene toda a través del sistema centralizado del CICER, y entonces ya se sabe que una persona que nació en tal década va a ir a un fondo determinado. Ahora, con el propósito... Perdón, siempre, doña Rocío, usted nos dijo de que se de dividió en uno de 4. de uno de los Ajá. 4, ¿verdad? Solo nos habló Sí. de uno. ¿Cuáles Sí, son ya los...? por supuesto que ya ustedes saben cuál fondo estoy yo, ¿verdad? Bueno, ya estamos ubicados. Ok, sigue el mío. Entonces, Lo que los sería que 80s, nos diga cuáles son los 70s, otros. digamos, los 70, los 80, 90 y 2000, digamos. Esos son los 4 fondos. Ah, ok. Y entonces, también conforme pasen los años, se creará y posiblemente se abrirá un fondo adicional. Entonces, cada persona va a poder, digamos, disfrutar de una mejor rentabilidad conforme su propio, digamos,
perfil, ¿verdad?, de edad a la que pertenezca. Esa es la primera parte. Lo segundo es que la asignación de inversiones por parte de las operadoras, como digo yo, va a requerir realmente a una mayor dosis de ingeniería financiera, porque tiene que encontrarle a cada uno de esos segmentos cuál es el portafolio óptimo, entendiendo por óptimo cuál es el que le va a dar mejor retorno en función del riesgo de la propia, digamos, década. Lo otro es que se va a permitir siempre que la persona pueda moverse de una operadora a otra, siempre es posible moverse, pero que se pueda mover de un fondo a otro. Es decir, si alguien que puede ser muy joven, pero tiene una mayor aversión, digamos, al riesgo, puede moverse a un fondo de menor, digamos, riesgo. También alguien en un fondo de mayor riesgo, de menor riesgo, puede pasarse a uno de mayor riesgo. Y eso se va a poder hacer, por supuesto, no todas las semanas, no todos los meses. Si yo me paso de un fondo a otro en el que no me corresponde estar, debo permanecer por lo menos 5 años. Esto es para evitar que resultados de muy corto plazo hagan que las personas se estén moviendo de un fondo a otro o, por supuesto, de una operadora a otra. Las comisiones, que es un tema que siempre es importante, no se van a modificar. Ustedes saben que Costa Rica tiene de las comisiones más bajas realmente en fondos de pensión complementario. Estas se van a mantener. Va a existir siempre la posibilidad de libre transferencia. Estamos todavía valorando cuál debería ser el plazo para esa libre transferencia. Y estamos atendiendo a una cantidad importante de observaciones que ha hecho la industria, muy vinculadas sobre todo a mayores espacios de inversión, a mayores posibilidades de tener una mezcla de inversiones, quizás que permita mayores perfiles de riesgo, siempre entendiendo que esto no significa pérdida, sino las posibilidades de mayor crecimiento. ¿Qué es lo que se espera? Una mayor tasa de reemplazo, un mayor beneficio para los afiliados, de tal manera que ese complemento a la pensión básica, que es en lo que nos concentramos quizás en la primera parte, pueda, digamos, contribuir también a reformas adicionales que se requieren en los regímenes básicos. Hemos contado realmente con un gran apoyo de la industria y que esperamos que efectivamente ese entusiasmo que creo que hay en la industria por dar ese siguiente paso, porque ya llevamos muchos años con un modelo que de alguna forma se va agotando, ¿verdad? Podamos hacerlo de la manera más exitosa. ¿Qué beneficios hay por el otro lado para mercado de capitales? Yo diría que la posibilidad de que efectivamente esa separación de los fondos permita una mayor, digamos, apetito por parte de las operadoras por esos nuevos instrumentos. Y entonces no solo haya un tema de oferta por el otro lado, sino una mayor demanda por parte de las operadoras. Para la superintendencia implica también un enorme reto, porque hoy básicamente supervisamos en cada operadora, digamos, un solo fondo. Ahora tenemos que supervisar, siempre bajo un enfoque basado en riesgos, 4 fondos para cada una de las operadoras. Eso, yo le iba a hacer una pregunta al respecto, porque y ahora podemos seguir hablando de eso. Vamos a ver cómo viene la supervisión y viene también la administración. La idea es que cada una de estas generaciones alimente lo mejor que pueda el ROP, ¿verdad? O su ROP. Sí, sí. Pero no está contemplado que haya un cruce de fondos, ¿verdad? Es decir, las personas van a decir, bueno, yo tengo más, yo estoy de acuerdo con más riesgo, lo voy a tomar, pero no quiero que porque yo tomé el riesgo el otro se beneficie, ¿verdad? El otro que no quiso tomar más riesgo. Esto no se va a confundir, porque si esto es así, ya veríamos efectivamente ya un cambio importante en el ROP, porque ya
no es la misma canasta o no sería la misma canasta de ahora en adelante. No, efectivamente son, para ponerlo así, cada una de las operadoras haría una asignación estratégica de inversiones para cada una de los fondos, De el los fondo ajá. A, B, C y D, ¿verdad? Esa asignación estratégica es una asignación que tiene como elemento más importante cuál es la tasa de reemplazo que yo, digamos, espero poder ofrecerle a esa década en particular. Y por supuesto, va a ser el apetito de riesgo, Ujú. cuál va a ser el margen, digamos, de movimiento para alcanzar esa meta o esa tasa de reemplazo objetivo. Y ahí, para cada una de los fondos, hay que hacer el mismo ejercicio. Va a haber retos en materia de liquidez. ¿A qué me refiero? Que hoy día los aportes que hace una persona joven pueden servir para pagar la pensión de alguien que está ya retirado, ¿verdad? No, ahora cada uno de los fondos va a manejar su propia liquidez, porque los fondos que yo ingresé para Héctor, ¿verdad? Son los fondos que le corresponden a Héctor y no los voy a usar Cada para quien otra con lo suyo, generación. Así con es. sus cosas. Ok, ok. Ahora, doña Rocío, devolviéndome un poco a los conceptos del ROP, ¿verdad? Tenemos ya más de 2 décadas alimentando el ROP. Esto necesariamente se tiene que hacer ya, se puede posponer. El ROP ya ha adquirido un tamaño relevante en la economía costarricense. Y la pregunta es esa, ¿verdad? Es decir, ¿por qué hasta ahora y si se puede posponer hacer esta reforma? Yo creo que eso fue una aspiración que tenía la superintendencia y el CONACYT desde hace algunos años. Quizás no se había llevado adelante por un asunto de tamaño. Ya el ROP tiene un importante tamaño, ¿verdad? 25% del Producto Interno Bruto, y sigue creciendo, digamos, de manera importante. Venía creciendo a más de 2 dígitos. Y entonces creo que pues ha llegado el momento. Ojalá hubiera estado incluso un año antes o 2 años antes, pero esto obviamente requiere de una dosis importante de estudio técnico, legal, financiero, tecnológico, para poder realmente llegar al momento en que hoy estamos. Y estamos hablando de que efectivamente el ROP se espera que llegue a una etapa de maduración a los 40 años. Esto no es así tal y como lo estoy diciendo. ¿Cuál es Más o el menos estado del ROP? por ahí estamos apenas, digamos, iniciando no, ya tenemos un buen número de pensionados, pero es un fondo que va a empezar en algunas décadas, mayores procesos de desacumulación que los actuales. ¿Por qué? Porque los primeros, digamos, o las generaciones más jóvenes que empezaron con el ROP, pues van a tener, por supuesto, niveles de acumulación muchísimo mayores. Por eso fue que en los primeros años incluso se generó una especie de devolución casi de lo que se había acumulado, porque el monto de pensión que iba a recibir era tan bajo que fundamentalmente hubo una enorme devolución. Con las reformas, la última reforma a la Ley de Protección al Trabajador, también se generaron algunas modalidades de salida, ¿verdad?, aceleradas, que posiblemente hagan que el número de pensionados pues vaya a ser menor que el que originalmente se estaba o se había previsto. No, y tenemos... Perdón, ya estaba previsto reglamentariamente, en todo caso, separar el fondo de pensionados en el año 24. ¿Por qué? Porque el fondo de pensionados no puede estar expuesto a las volatilidades que pueden estar los demás. Entonces ahora, de alguna manera, pues esto también satisface algo que reglamentariamente ya estaba que ya previsto. estaba desde hace algunos años. Sí, ¿verdad? Estaba para el 24 que era así. No, le pregunto esto porque sí, efectivamente vemos cómo el mercado ha cambiado. Me acuerdo que hace muchos años, cuando cubríamos este asunto del ROP, siempre hablábamos del ROP y su hermanito, el FCL. Ahora cuando hablamos del ROP, es nada más el ROP, Sí. porque sabemos que el FCL
es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Ya como que hemos ido evolucionando en eso Sí. y claro, el FSL tiene sus cuidados y el ROP tiene Y sus sobre todo cuidados. que al FSL con esa regla de retiro a los 5 años no lo dejamos florecer o crecer, y lo que pudo haberse convertido realmente en una especie de seguro de desempleo no satisfizo esa aspiración. Esto es así, evidentemente, porque de otra forma no se hubiera aprobado la ley. Ajá, hay componente político. Esa es la parte política, pues que siempre Sin duda alguna. requieren todos Sí. estos. Ok, bueno, gracias, doña Rocío. Voy a concluir esta parte con don Héctor. Básicamente, don Héctor, ahí hay dos escenarios que ojalá usted nos logre explicar, ¿verdad? Bueno, este problema de poblacional que tenemos y luego también esta nueva reforma y es, bueno, hay un reto que se le plantea y aquí yo creo que sí, a nadie más que al afiliado, ¿verdad? Es decir, es un mensaje al afiliado y no tenemos que quitar el dedo del renglón de interesarnos por darle seguimiento a eso. Entonces, lo dejo a usted con este tema. Creo que tiene también una presentación, Sí, ¿verdad? Que sí podemos comenzar a hablar. Vamos a adelantar a la tercera A filmina. la tercera, Muy sí. bien, vamos a ir. Ok. Bueno, muy buenos días, Sergio. Gracias por invitarme a compartir con doña Rocío y don Luis. Es un gusto. Desde el punto de vista de los sistemas de pensiones, se nos enfrentan o nos vamos a enfrentar a varios retos. La longevidad, ya don Luis habló de eso. Estamos viviendo más de las expectativas de cuando se crean los sistemas de pensiones. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones de primer régimen, que también don Luis lo habló, así que no, ¿verdad? Los contratos laborales, esto es importantísimo hacia adelante. Tenemos una población muy grande que no está teniendo acceso a los sistemas de pensiones por voluntad, ¿verdad? Sino que hay que buscar las formas. Y el tema de la cobertura de los sistemas, que también don Luis me quitó todo el argumento. Entonces, creo que podemos pasar a la siguiente filmina de una forma bastante rápida. Algo importante que la SUPEN tomó la decisión y es la reforma que planteó, es que desde el 2001 al 2003, todos los afiliados estábamos metidos dentro, o estamos todavía dentro de un mismo fondo. Naturalmente lo que procedía, que lo hizo Chile y lo hizo Perú, fue ir a multifondos. Sin embargo, este modelo de multifondos tenía un defecto. Cuando usted cumplía una edad, te hacían un retiro total de tu dinero y te pasaban a otro fondo. Ahí uno dejaba de percibir rendimientos que venían históricos, ¿verdad? En tu dinero, dentro de todo el fondo, los perdés y empezás de cero en el otro fondo. Eso impactaba directamente al afiliado. Y se empezaba de cero comprando a precios de mercado. Claro, empezaba de cero y vendiendo a precio de mercado, ¿verdad? Alguien en el 2022 posiblemente no le fue muy bien. Posiblemente no le fue muy bien. Entonces esa línea roja, lo que estoy representando es que SUPEN toma la decisión de saltarse ese proceso y llevarnos a algo que se llama fondos generacionales. Aquí lo que no hay es retiro del dinero de los afiliados, sino que más bien la estrategia de inversiones se ajusta a la edad de la gente. Es decir, ya el cliente no se preocupa, el afiliado no se preocupa, quien se tiene que preocupar por llevarle la condición o la mezcla de activos correctas o de inversiones a las personas de una edad X es la operadora, ¿verdad? Aquí cambia la responsabilidad de escoger, ¿verdad? O de no escoger, a tener que estar en una operadora que haga bien las cosas para mi futuro de acuerdo a mi edad. Eso es lo que hace estos fondos. Si quiere pasamos. Gracias. Entonces aquí yo hice lo que explicó doña Rocío, pero lo hice ahí medio brusco, ¿verdad? Que es básicamente la distribución de clase de activos de acuerdo al ciclo de vida. Ciclo de vida de la edad que tenemos. Entonces, digamos, aquí algunos ya nos ubicamos a la derecha, ¿verdad? Haber nacido antes del 69, en donde nos quedan aproximadamente 12 años a los más jóvenes para llegar a su edad de retiro, ¿verdad? Entonces, existe una mezcla de activos en donde tenemos que ir reduciendo el riesgo y buscando rendimientos aceptables, ¿verdad? Esto no significa que van a dejar de ganar, simplemente que va a haber menos volatilidad. Para eso, en amarillo tenemos renta fija, que son bonos,
¿verdad? La OSUPEN usa otros términos en el reglamento, pero para explicarlo más fácil, usé renta fija y renta variable. El azul es renta variable, está en acciones, ahí hay mucha volatilidad, hay mucho rendimiento, pero hay mucha volatilidad. Y tenemos un nuevo producto que se está usando en los sistemas de pensiones que se llama alternativos, que no voy a tallarlo mucho, pero es muy bueno para los sistemas. Entonces, buscamos que las personas nacidas antes del 69 puedan tener un crecimiento en su fondo, pero a una velocidad más lenta o con menos volatilidad. ¿Por qué? Porque tendremos que ir a comprar un producto de retiro en algún momento, ¿verdad? La ventaja es que en Costa Rica, a diferencia de donde se implementó esto, que es en México, la gente se retira del fondo y compra una renta vitalicia. Ahí hay una venta de activos. En Costa Rica no hay una venta de activos porque usted lo que hace es comprar en la misma operadora un Una desacumulación. plan de retiro o desacumulación. Entonces, una vez más, es un beneficio porque no dejas o sea, continúas percibiendo los rendimientos de todo lo que tuviste antes de acciones que siguen llegando a tu fondo, ¿verdad? Como dividendos, rendimientos o intereses. Y así va avanzando la década de los 80, ¿verdad? Donde hay más renta variable, todavía una renta fija, y me voy a ir a la izquierda, que son las personas que tienen alrededor de 42 años para llegar a la edad de pensión. Aquí es 65 años, ¿verdad? No la que dijo don Luis. Entonces pueden asumir, y si lo ven ahí es volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad o riesgo en las inversiones, estamos hablando del movimiento de los precios, no de que se pierde el dinero, ¿verdad? Entonces las personas jóvenes pueden asumir mucho más riesgo o volatilidad en las inversiones porque les quedan 42 años para ejercer su retiro. Entonces, les permite acumular mucho más rendimiento, puesto que hay más acciones dentro de su portafolio. Si hubiese una tormenta, podrían tener el tiempo necesario para recuperarse de esa tormenta. La tormenta perfecta fue el 22. Sí. Y ya, te digo que a diciembre el 100% de las operadoras recuperamos, ¿verdad? Todo lo que no se ganó en el 2022. Ese tipo de inversiones hubiera sido la caída más fuerte, pero estarían hiper recuperados. Ya, porque recordemos que aquí no es un portafolio estático, sino que todos los meses le estamos comprando más productos. En el 2022 compramos productos baratísimos, que poco a poco van a venir reflejando esa rentabilidad. Yo tenía una pregunta con respecto precisamente a lo que vimos recientemente en el 22 con esta tormenta y la columna de la derecha, donde hay más amarillo. Ahí. ¿Significa esto en la práctica, don Héctor, que estas personas que están en este primer fondo generacional podrían ver la tormenta de lejos y estar completamente seguros? No. El impacto es menor, pero la tormenta es tormenta para todos. Cuando llueve para todos. Si llueve, todos se mojan. Todos nos mojamos, correcto. Ok, entiendo. ¿Verdad? Si quiere pasamos al resto, a la que sigue. Esta es más sencilla porque en realidad este es un cambio suavizado. Esas líneas que vemos ahí, la roja y la marrón, son acciones en un portafolio, ¿verdad? Lo que hace es que a medida que vamos avanzando del 45, que es la edad más joven donde entramos a laborar, hacia la derecha, a medida que vamos envejeciendo, nuestro portafolio va teniendo una transición, ¿verdad?, de inversiones, hasta llegar ahí despuesito del 7, que vemos que se reduce la cantidad de acciones en el portafolio e incorporamos unos instrumentos como el efectivo, ¿verdad? Y empezamos a incorporar instrumentos que protegen sobre inflación. Eso hace que la volatilidad de las inversiones de las personas mayores se reduzca. Sí, okay. ahí estamos viendo en ese gráfico, ese 45, 25 y 7 son años para pensionarse, ¿verdad? Correcto, eso es la transición que va a tener el portafolio de inversiones de las personas. Desde la izquierda, los que nacieron después del 2000, el 7 más o menos, que es donde estamos los que nacimos antes de 1969. Entonces aquí lo importante es, para el afiliado va a ser transparente. Él puede ir a revisar todo esto y doña Rocío nos va a obligar a informarlo también, ¿verdad? No, como debe de ser. Sin embargo, la transición de la gestión de las inversiones va a ser liviana para los afiliados, es decir,
no la van a tener que estar persiguiendo, siguiendo, la pueden revisar, hay que controlar a su operadora de pensiones para ver qué está haciendo, ¿verdad? Pero el proceso de cambio de inversiones no le va a impactar, como era en los fondos, en los multifondos. ¿Cómo se supone que ustedes esperan que sea esto? Porque, vamos a ver, se espera que sea, bueno, hoy estoy en un fondo A y mañana estoy en un fondo B, o no necesariamente es así. ¿Cómo, A ver, cómo usted cómo está en esperan un ustedes que fondo, funcione? Usted está en un fondo y ese fondo se empieza a mover en ese trazado que estaba ahí. Es decir, empieza, digamos, las personas nacidas después del 2000 empiezan a la izquierda con un trazado sumamente volátil Ujú. porque tienen mucho más acciones. A medida que van envejeciendo, el sistema o la estructura de inversiones se va moviendo acorde a la edad. Eso es ciclo de vida. Va vendiendo poco a poco unas no cosas vende, para no vende. comprar No, no, otras. no vende. Bueno, Lo que hace es que con los recursos nuevos compra Aumenta el peso de los otros. activos más seguros, sí, o menos volátiles, ¿verdad? Esa es la ventaja de Ujú. de este modelo, que en realidad no hay venta de activos, bueno, salvo con Sa- poca sa- liquidez, ¿verdad? Pero o porque hay una o oportunidad porque de hay una mercado. oportunidad de mercado, correcto. Sí. Pero en realidad el portafolio no tiene que salir a vender para acomodarse por la edad, sino que a medida que se va corriendo la edad de la persona, el ciclo de vida, el portafolio se va ajustando y eso es lo que nos toca a nosotros diseñarle a cada uno de esos fondos, a las operadoras. Y eso se va a llamar glide path o trayectoria, Ujú. dice el Mm. reglamento, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, en realidad le vamos a hacer el trabajo a los afiliados de una forma acorde a la edad o al ciclo de vida que estén. Y esa transición entre un fondo y otro, la pregunta es para los dos. Entre un fondo, entre una década y otra. Sí, exactamente. Se supone que no sea como usted hoy tiene 30 años y mañana tiene 31, o bueno, no sé cómo lo hayan Ujú. definido. ¿Cuánto tiempo se supone que tome? Y no para que no tome de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo se supone que tome eso para las personas? Bueno, uno diría que en promedio 5 años, ¿verdad? Porque todos los que están en la década, por supuesto, unos arrancaron Ajá. al inicio y otros casi al final, pues van a ir teniendo un periodo en donde lo que va cambiando es la composición de las inversiones. Usted está estático, lo que se va moviendo es esa composición Correcto. de mayor variable, de más variable a menos variable. Ah, ok, pero quiere decir que esta persona, cuando la operadora le registra que tiene, ¿Tantos años? digamos que hablemos en números redondos, que llega al año 35, y ahí tiene que ponerlo y dice, bueno, le faltan 5 para llegar a los 40 y ahí va a cambiar. Entonces, ya En- ahí se fija un horizonte para eso. En realidad ha sido un tema interesante porque, por ejemplo, que ha sido una de las críticas de la industria de por qué solo 4 Ajá. fondos y no más, para que haya, digamos, todavía una mejor asociación entre la edad de la persona y la composición de las inversiones. Se está diseñando, digamos, hasta llegar a 5 fondos y no 10, como fue el caso de México, por un asunto de tamaño y la misma población. Implicaría realmente un esfuerzo mayúsculo que no necesariamente se va a ver en una mayor retribución para los afiliados. Ujú. Ahora, al no tener esa división de 5, la operadora lo que hace es ajustar la estrategia y Ujú. revisarla para ir ajustando. No es que por cada persona usted va a ajustar la estrategia, sí. sino que usted saca Claro. la media de la Sí. gente que está dentro de su fondo y de Ujú. acuerdo a eso, porque puede ser que le entren afiliados nuevos y se corra a la izquierda, digamos, que tengan más nacidos en el 2023 y menos nacidos, bueno, 23 no, pues no estarían trabajando, digamos, en 2018, Ujú. menos todavía, 2000. ¿verdad? Pues es que Cinco, 2000, digamos. Ujú. 5, ¿verdad? Ujú. Tenta mucha gente nacida después del 2005 a trabajar y tu media se corre a que son más jóvenes. Sí. Entonces te permite una estrategia más agresiva dentro Sí. de la agresividad que puede Ujú. tener ese corte, ¿verdad? Ujú. O esa estructura de 10 años. Y otros pueden tener que les puede ser atractivo clientes más cercanos al lado derecho de la edad, digamos, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar cortes, o estructuras de inversión más menos volátiles, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que las operadoras tengamos la posibilidad de ofrecer diferentes productos, no muy diferentes, pero sí diferentes para cada afiliado, ¿verdad? De acuerdo a su conveniencia.
Ahora, si el afiliado ya está en una, la operadora ya le va a hacer el trabajo de cómo ajustar su trayectoria Ujú. de acuerdo a su ciclo de vida. Pero hay un asunto que sí quiero resaltar, es, bueno, si esto, cuando se concrete, cuando ya vea la luz definitivamente, porque ahorita está en construcción, eh, yo sí creo que los afiliados deberían ir y empezar a informarse sobre esto y pedirle a su operadora información de, bueno, cuál va a ser, ok, me tocó el grupo tal. Bueno, ¿cuál va a ser su estrategia para ese grupo? ¿Verdad? Correcto. No tenemos que dejar pasar como eso, ¿verdad? Bueno, ok, si alguien está en cero, ¿qué es ese grupo? ¿Qué significa? ¿Usted qué tiene pensado para ese grupo? Entonces ahí Claro. es Sí, donde yo digo que es una responsabilidad para el no, afiliado. perdón, por eso es que aprobado, que va a quedar este año, ¿verdad? Esperamos, hay un año para que empiece, eh, digamos, a regir la reforma, en el cual el tema de comunicación va a ser un tema muy importante. Cómo explicarle de una manera lo más sencilla posible Ajá, a una persona porque está en el grupo A, porque está en el B, porque está ok. en el C. Creo que se facilita el hecho de que es por décadas, ¿verdad? Para saber dónde le corresponde y qué implica, digamos, desde el punto de vista de la estrategia de inversiones que va a seguir la operadora el estar en ese grupo. La información oportuna por parte de las operadoras, cuál es la estrategia que está siguiendo, cuál es la mezcla de activos o inversiones que va a tener para llegar a esa tasa de reemplazo, cuáles son los ajustes, ¿verdad?, que puede ir haciendo en el camino, va a ser muy importante. Así que contamos con un año para poder traspasar todo este tema de comunicación a los afiliados, para que la industria se prepare realmente Ujú. desde el punto de vista. Ese es un Es, transitorio que va a tener es el un registro. año, es un año Ujú. exacto lo que hay para, desde aprobado ahora en diciembre, estaríamos en diciembre arrancando con el Ujú, ujú. proyecto. Don Héctor, no sé Pero si también necesitamos volver los a... estados de cuenta van a cambiar, van a ser mucho más explícitos y te van a informar en qué fondo estás. O sea, Sí. en realidad las operadoras tenemos un gran trabajo de comunicación, Sí. ¿verdad? Para informar y que la gente entienda este producto, ¿verdad? Porque el ROP era más sencillo de entender y aún así no todo el mundo se interesaba hasta que lo quería retirar, digamos, Ujú. o trató de retirarlo, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de interesar a los clientes para que se acerquen y comprendan, porque esto es un beneficio para los afiliados, Ujú. eso está claro. Para nosotros es más complicado y más caro de operar, pero para los afiliados va a ser un beneficio, Ok. ¿verdad? No sé si necesitamos Si quiere, avanzar en la... Ok, no, si quiere, perfecto, porque tengo una preguntita para don Luis. Don Luis, usted nos explicó claramente. Este sistema, el ROP, es un sistema que el que aporta tendrá y el que no aporta, pues, no tiene posibilidades, ¿verdad? Y usted decía, bueno, la demografía no tiene mucho que ver en eso, pero abusándome un poquito de su conocimiento, pero sí tiene que ver con que tengamos gente trabajando, gente, población eh, económicamente activa ahí, ¿no? Y bueno, si tenemos esas tasas de fecundidad y natalidad, pues tampoco, lo que veo es que en un futuro lejano, el ROP podría encogerse porque no hay tanta gente aportando, ¿verdad? Como ahora. Puede sonar paradójico, pero lo que va a ocurrir es que en términos relativos, el ROP y los sistemas de capitalización va a crecer enormemente y a ser una parte mucho más grande de la economía de lo que es hoy, Ujú. ¿verdad? Porque el hecho de que haya menos gente trabajando, ahí viene otro problema, ¿verdad? Que de las pensiones basadas en la capitalización, ¿verdad? Que con frecuencia esos sistemas pueden ahondar las desigualdades, ¿verdad?
o como dicen los sindicatos, esos no son sistemas solidarios, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, cada cual con su cuenta y así va. Los otros sistemas son solidarios, pero no se dice si son equitativos desde el punto de vista generacional, que es una de las cosas que se habla poco, ¿verdad? La equidad generacional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estos momentos? Que los trabajadores, los jóvenes, están aportando al sistema para pagar pensiones, el gobierno actual dice de lujo, pensiones de lujos, y se sabe que cuando ellos lleguen a pensionarse, esas pensiones no van a estar para ellos. Entonces la equidad generacional está muy complicada. Y digamos, habría también una inequidad salarial o esto tiene que ver algo en eso. Bueno, el problema de sistemas como el ROB es que mantiene la inequidad salarial en el sistema de pensiones, ¿verdad? Y ahí se requiere otras soluciones, como por ejemplo algo que he oído que es que se va a impulsar, que es esto de la pensión básica universal, y esos otros instrumentos, esas otras políticas son las que van a atacar el problema de la equidad y si se agrava o no conforme las personas envejecen. Ok. Doña Rocío, don Héctor, hay un asunto es, bueno, a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿verdad? Sí, muy interesante que algunos fondos van a tener esa posibilidad de darle ese empujón adicional a ese ROP de las personas jóvenes y probablemente van a llegar tal vez un poquito más fortalecidas. Habrá que llegar a esos años para comparar, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo las personas podrían decir, bueno, cómo contrarresto esos riesgos? ¿Verdad? Porque yo tampoco quiero ver o sea, tal vez algunas personas digan que quieren ver mayores rendimientos, pero bueno, no quieren ver tampoco sufrir mucho su fondo de pensiones. Al punto de que, bueno, sí, tengo tiempo para recuperarme, pero si voy a usar mucho de mi tiempo en recuperarme, voy a salir, la verdad es que va a salir igual. ¿Cómo se pretende que esto se contrarreste, doña Rocío? Bueno, tal vez hay que tener en consideración que uno de los temas en los que tenemos un reto muy importante comunicar es que estos fondos usted no los puede medir todos los días. Esto lo que tiene que medir es en el largo plazo cuál es la tasa esperada, qué es lo que la operadora le está, digamos, ofreciendo como tasa objetivo de reemplazo, porque evidentemente, como ha sucedido ya históricamente, son fondos que se valoran todos los días a mercado y van a estar sujetos a oscilaciones. Segundo, como dije, si alguien tiene un perfil de una mayor aversión al riesgo, tiene la posibilidad de pasarse al fondo siguiente, digamos, de menor volatilidad, para decirlo en esos términos. Es decir, si a mí me tocó el fondo C, podría pasarme al fondo B. Si me tocó el fondo B, podría pasarme al fondo A. No me puedo pasar a un fondo de mayor riesgo. Esto sí se está poniendo esa regla, pues protegiendo también a las personas de que por ver quizás unas cifras más alegres, ¿verdad?, vayan a incurrir en un mayor riesgo. Pero creo que el reto es recordar que son fondos que se invierten a largo plazo con la expectativa de poder ofrecer un mayor rendimiento, una mejor tasa de reemplazo en el futuro. Se puede ir al fondo entonces de menor volatilidad, pero no al contrario. A uno de mayor volatilidad, no. Así está estipulado actualmente. Así está, digamos, desde el punto de vista de lo que está en este momento en consulta en el reglamento, es poder pasarse a uno de menor riesgo. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Sergio, hay algo interesante que hay que ver la historia. El ROP tiene ya 23 años. Aproximadamente el 35%, 40% del saldo son los aportes que ha hecho el trabajador. El resto es puro rendimiento. De nuevo la cifra, por favor. Entre 35 y 40, no la exacta, pero entre 35 y 40% son aportes. No, es para subrayar la cifra que veamos que son lo aportes relevantes. Es el rendimiento, claro, ¿no? El rendimiento. Aquí lo importante es que la mayoría de ese 31% del PIB que habla doña Rocío se ha generado vía rendimientos. Entonces usted me pregunta, ¿el riesgo es bueno? Sí, sí es bueno. Si estoy
muy joven, empezando a trabajar. Si ya me voy acercando a mi edad de pensión, tengo que medir más el riesgo. Entonces, los fondos siempre van a funcionar bien para la gente. El tema de la pensión y de la prestación, bueno, es un tema que estamos discutiendo con Supen también, algunas cosillas ahí para hacerlo más estable. Pero la idea es que la persona tenga confianza en el fondo, porque los fondos crecen. Al igual que escuchamos que el SP500 o las 500 acciones más grandes de los Estados Unidos en los últimos 100 años han crecido, y si usted hace el gráfico, sí, pero si usted lo hace chiquitito, ve un montón de volatilidad, sí, ¿verdad? Entonces, así se comporta un fondo de pensiones, exactamente igual. Con lo que hablaste con don Luis, lo que en Costa Rica tenemos que entender es que yo soy una sociedad anónima y me tengo que preocupar por mi pensión. Si puedo controlar el IBM con el EDU, saber cuántas cuotas me faltan, si lo voy a lograr, si no lo voy a lograr. El ROP me genera una estabilidad en los ingresos y existe el plan voluntario. Yo, Héctor, para mí tengo que formar mi pensión y para eso necesito educarme y necesito crear el hábito del ahorro, que no lo tenemos en Costa Rica. El hábito del gasto es muy sencillo, pero el hábito del ahorro es muy complicado. Pero yo lo que le recomiendo a la gente es, usted construya su pensión, proyéctela. Usted ya sabe cuánto tiene el IBM, cuánto le está ofreciendo hoy en el EDUS, ¿verdad? El ROP tiene un saldo y puede decir, bueno, en 20 años ha crecido tanto, en los próximos años puede crecer tanto, ¿verdad? Y bueno, ¿me alcanza, no me alcanza? Hago un voluntario, ¿verdad? Pues yo creo que cada costarricense, asalariado y no asalariado, tiene que construir su pensión. Las operadoras estamos para ayudarles en eso, ¿verdad? Y para informar a los afiliados y aportantes a que se interesen por este nuevo cambio y esta nueva estrategia Sí. que se Es se que viene. no esperemos que el sistema de pensiones nos resuelva la vejez. Ujú. Nosotros tenemos que planificar cómo nos vamos a resolver la vejez. Ujú, Los sistemas de pensiones son una herramienta muy útil, ujú. ¿verdad? Pero O sea, adelante. Sí, sí, tal vez yo me quedo ahí con efectivamente, nada más recordemos que el ROP es apenas una pieza de todo el sistema de pensiones, ¿verdad? Y un Ujú. sistema de pensiones debería ofrecer una suficiencia, ¿verdad? Que de alguna manera esta mezcla de una básica con esta complementaria le da una mejor tasa de reemplazo a las personas y ojalá tengamos la posibilidad de complementarlas con otras. El país tiene, digamos, la básica, la complementaria y además un régimen de voluntarias. Y dichosamente también había generado en el siglo pasado el régimen no contributivo, que es aquel que debería haber tenido la posibilidad de solventar a quienes no tienen una pensión. ¿Por qué? Porque no tuvieron las cuotas suficientes, porque no estuvieron formalmente en el mercado laboral, porque como mencionaba el doctor Rosero, en el caso de las mujeres hay todavía una menor inserción. Pero entonces hay que pensar que hoy estamos hablando de uno de los componentes, pero la aspiración como país es que si bien cada persona se preocupe por su futuro, como Estado tenemos la obligación de que esa pirámide poblacional que nos dibujaron en la primera parte, que van a llegar a la vejez, puedan tener un ingreso digno para vivir. Y hoy el sistema, aunque es multipilar, no lo está ofreciendo. Tenemos problemas de sostenibilidad en el caso de IBM, tenemos los retos en los sistemas de pensión complementaria para mejorar esa tasa de reemplazo, pero tenemos un reto con aquella población que no va a poder, el momento en que llegue a la vejez, contar con un ingreso digno. Y me parece que de alguna forma este ciclo hay que sentarse seriamente a ver cómo lo resolvemos, porque el diseño que se hizo en el siglo pasado es básicamente un impuesto a la planilla, pero lo que estamos viendo de transformación en el mercado laboral, de la caída en la tasa de natalidad, que muy bien nos lo explicaron, que esto no se puede resolver haciendo más chiquitos, porque estos no se pueden hacer más chiquitos, ¿verdad? Simplemente hoy día. Entonces hay que buscar ese otro elemento para que de este buen sistema que al que el país ha aspirado a tener, no solo
digamos, sea sostenible en el largo plazo, sino que permita una cobertura completa y una mayor suficiencia. Ujú. Ahí siempre insistiendo sobre este asunto de los riesgos y las protecciones, doña Rocío. Bueno, hay en el reglamento o posterior a este, hay mecanismos de corrección para los generacionales, para solucionar cosas que se presenten, para mover personas. ¿Existe algo de esto en el reglamento o está algo pensado para después? No, esa es la responsabilidad que tienen precisamente las operadoras en el diseño de esa asignación estratégica de inversiones. ¿Cuál es, digamos, el nivel de error o de margen que se pueden dar? ¿Cuál es el apetito de riesgo? ¿Cómo van a poder actuar oportunamente para que esas correcciones, no las de un momento determinado en el tiempo, sino cambios hacia mediano plazo, lo puedan hacer oportunamente? ¿Qué tipo de coberturas van a tener, no solo de carácter cambiario, sino coberturas hacia ciertas, digamos, volatilidades, otros riesgos de mercado, cambiarios, de tasas, etcétera? Esa es la responsabilidad de las operadoras. Y por supuesto van a tener que tener un seguimiento feroz, digamos, de lo que sucede todo el tiempo para poder oportunamente, si hay que hacer una reclasificación o reacomodo de inversiones o de activos, o hay cambios importantes, se puedan llevar adelante. Yo no voy a pasar a una persona de una década a otra, o sea, yo no muevo a las personas, lo que ajusto es la estrategia de inversión. Don Héctor, ahí lo hemos dicho, y es un reto importante para las operadoras, de estar en contacto permanente prácticamente con todos sus afiliados, y si ustedes ven que tienen la capacidad para moverse rápido en caso de que lo necesiten. ¿En cuanto a activos o comunicación? Todo. En cuanto a todo, pero básicamente comienzo por comunicación para terminar. Okay. Bueno, ¿qué podemos hacer con respecto a los activos? Porque No, definitivamente en comunicación, en cuanto se apruebe el reglamento hay que empezar a comunicar para que la gente empiece a absorber este nuevo modelo, que al final para la gente va a ser transparente y no va a tener ningún riesgo el cambio. El riesgo lo asumimos las operadoras implementando el cambio, ¿verdad? En cuanto a los activos, como bien lo dice doña Rocío, ya el reglamento contiene coberturas para minimizar volatilidad, no eliminarla. En los portafolios de inversiones usted no puede decir riesgo cero porque no existe. Sería tener la plata bajo el colchón, ¿verdad? ni eso tiene riesgo cero. Y a veces se le mete a robar a la casa y le roban el colchón, Sí. ¿verdad? Entonces, en realidad lo que se hace es que existen herramientas, activos, ¿verdad? O inversiones que permiten hacer coberturas para minimizar el riesgo ante una caída de Bueno, mercado. pero ahí sí le pregunto insistentemente, bueno, se hablaba incluso de que las operadoras eran unos jugadores en el mercado financiero que podrían impulsar las coberturas cambiarias, para empezar, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Porque efectivamente puede ser un jugador importante que puede impulsar un mercado relevante para el país de algo que, ¿cuánto tenemos de estar hablando de coberturas cambiarias y no las vemos, ¿verdad? Hablamos de eso cuando hay tormentas con el tipo de cambio. No, pero los mercados de cobertura requieren oferta y demanda, Cotas, sí, ¿verdad? las dos puntas. Y entonces aquí vamos a tener a las operadoras demandando las coberturas. ¿Y dónde va a estar la oferta? En enero del 24 entra una nueva regulación en materia bancaria para los créditos en dólares a personas no generadoras, o sea, personas que no tienen una cobertura natural. Ahí se va a abrir un mercado, digamos, que va a ser entonces el de la oferta para las operadoras. Ahora, Sergio, es importante, las operadoras no somos los generadores de mercado, somos quienes compramos, pero ocupamos que los otros actores, ¿verdad?, sean los que nos generen las ofertas. Infraestructura, vivienda, que yo sé que doña Rocío ha sido insistente en ese tema. Y tiene un comparto. grupo trabajando. ¿Verdad? Infraestructura del país, carreteras, aeropuertos,
si esto del nearshoring en Costa Rica aumenta a cómo va la parte de la industria médica, entra en semiconductores también, vamos a ocupar puertos más grandes, ¿verdad? Vamos a ocupar carreteras más grandes, un tren de carga posiblemente, y todo eso se puede financiar con recursos de las pensiones, siempre y cuando se estructure y sea un producto que nosotros podamos comprar. No, claro, no, Héctor, me refería a que pues ustedes no son los que tienen que hacer, pero tienen una voz, y una voz importante. Sí, claro. Y yo creo que, perdón, esto nos va a obligar a todos, pero en particular me parece a las operadoras a tener una gestión menos pasiva en eso. Yo no me puedo sentar a esperar a ver cuánto se desarrollan todos esos productos. Por eso, por ejemplo, en la SUPEN hicimos un grupo donde están operadoras, el sector inmobiliario, para ver cómo podemos activar nuevas formas de inversión. No podemos simplemente, creo, quedarnos esperando, porque estos fondos van a seguir creciendo y el mercado local si no se hacen esas transformaciones, va a ser muy pequeño. Y vamos a terminar con los fondos en liquidez, en caja, o bien en títulos de gobierno exclusivamente. Y me parece que la diversificación sigue siendo una de las reglas de oro en materia de inversiones. Sin duda. Vamos acercándonos ya al final de este foro. Les agradecemos muchísimo, más bien, que hayan estado con nosotros. Voy a hacer algunas preguntas que nos dejó la gente antes de que iniciara este foro, quienes se inscribieron. Esta ya la comentamos, pero vamos a insistir en eso porque puede servir incluso como para conclusión. Don Luis, obviamente no desde el punto de vista legal, sino le pregunto a usted desde el punto de vista de población, claramente. Aquí alguien nos pregunta, ¿es posible que se vuelva a aumentar la edad para pensionarse? Contestémosle a esta persona desde el punto de vista de la población, qué es lo que está pasando, y no obviamente, porque no es una decisión que esté en nuestras manos. Sí, yo creo que la edad de retiro, la edad de pensionarse, es el elefante en la sala que está allí, pero del que nadie quiere hablar porque es un tema tabú, ¿verdad? Pero que hay que hacerle frente. Además, hay que tomar en cuenta cómo ha cambiado la epidemiología, las tasas de senescencia y envejecimiento de las personas a lo largo del tiempo. Cuando esto se inició a mediados del siglo pasado, uno al momento de retirarse a los 60 o 65 años esperaba vivir 10 o 15 años, no más, ¿verdad? Ahora se espera vivir 20, 25 o 30 años en promedio. Entonces, ¿cómo es posible que no haya cambiado la edad de pensionarse en estas varias décadas? La edad de pensionarse en algún momento tiene que cambiar, probablemente va a ser doloroso. Mientras más pronto se haga mejor y menos doloroso. Probablemente es mejor hacerlo paulatino que algo así brusco, pero es algo que se viene, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Pero también estamos viendo desde el punto de vista positivo, gente que alcanza la edad de pensionarse de 65 años con todas sus capacidades y además con la voluntad de trabajar. Correcto. ¿Verdad? Es decir, no solo es un asunto de calidad, sino que además estaríamos desaprovechando capital humano, ¿verdad? Para eso. Ahora, don Luis, ¿cuál es nuestra capacidad ahora para aumentar eso? ¿Hasta dónde demográficamente podríamos llegar? Aumentar la edad de pensionarse. La edad de pensionarse. ¿Es posible dar un número? Pues sí, por ejemplo, un baremo podría ser la curva de discapacidad, de los distintos tipos de discapacidad, ¿verdad? Discapacidad funcional, discapacidad cognitiva, etcétera. Todo eso lo tenemos ya bastante bien medido, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, y se sabe que hasta los 72 años, más o menos, por eso yo escogí esa edad, menos del 10% de la población, tiene algún tipo de discapacidad. Entonces uno podría tomar, por ejemplo, ese momento en que ya el 10% más de la población tiene formas de discapacidad como edad del retiro.
Ahora, la edad de retiro no es algo único, ¿verdad? Hay, los sistemas de pensiones tienen que incluir la posibilidad de pensionarse más temprano por discapacidad, ¿verdad? Ujú. Sí, claro. Entonces, Ujú, ujú. Doña Rocío, ¿es importante o cuán urgente es hacer estos cambios de la edad de retiro? Bueno, yo creo que no solo de la edad, hay un conjunto de cambios que es imperativo hacer en el régimen, en los regímenes básicos, porque tenemos a las puertas, digamos, problemas de lo que es de la sostenibilidad del régimen básico. Podría ser una mezcla de iniciativas que podría, número uno, contemplar ya sea la edad de pensión, no necesariamente como un número fijo, sino dependiendo de la expectativa en determinado momento de las personas, pero que no haya que discutir todos los años si es 65, 66, sino que ya eso sea una regla de una única vez. La otra opción, si no es edad de retiro, va a tener que ser el número de cuotas mínimas que haya que acumular, que es una manera indirecta, digamos, de tocar la edad de retiro sin lo controversial que siempre es ese tema. También creo que podría pensarse en algunos otros ajustes, que es lo que se llaman los mecanismos de autobalance, de cuánto se ajustan las pensiones dependiendo de cuál sea la razón de solvencia que tiene el régimen, y entendiendo la razón de solvencia es cuánto tengo yo para hacerle frente, digamos, a un determinado número de pensiones. Me parece que hay otras iniciativas que hemos conversado que pueden venir a solventar el peso tan importante que tiene IBM con la pensión mínima que ha establecido, el reajuste o redistribución de la cuota del Estado, que me parece que es otra de las vías. Hemos hablado también que, al igual que en los otros regímenes básicos, que cada uno de esos regímenes cubre la cuota de salud. En el caso de IBM hay un subsidio por parte del sistema de salud hacia pensiones. Ahí habría otra posibilidad de poder ajustar, pero creo que lo importante es fijarnos qué es lo que queremos. Queremos un sistema que realmente asegure en la vejez ese ingreso digno, y cuáles son las diferentes iniciativas que vamos a hacer, qué hacemos en el sistema de no contributivo, qué hacemos con el ROP, qué decisiones se toman en IBM hacia adelante, cómo hacemos que IBM se deje supervisar, que es súper importante poder uno supervisar ese sistema, que es bastante reacio, ¿verdad? Protegiéndose en temas constitucionales, cuando tiene una responsabilidad bien importante, y no olvidar que cualquier cosa, cualquiera que sea ese diseño, tenemos que mantener los principios de solidaridad que han estado vigentes en el sistema desde el inicio. Muy bien, bueno, yo ya me quedo con bastantes preguntas, pero ya nos ganó el tiempo. Vamos a tener que llegar hasta aquí. Yo estoy profundamente agradecido con ustedes por su tiempo, por acompañarnos con este tema, y desde luego con ustedes que nos siguieron y pues que tuvieron la enorme paciencia de estar con nosotros este ratito conociendo sobre lo que se viene en pensiones, específicamente en el régimen obligatorio de pensiones con los fondos generacionales. Ya vamos a estar hablando de eso definitivamente en el financiero, vamos a estar hablando de esto, explicando el reglamento y demás. Quiero agradecerle a don Luis, nuestra autoridad prácticamente nacional en demografía. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. muchas gracias, es un placer estar Ajá. aquí. Don Héctor, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Doña Rocío, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con este foro de pensiones. Agradecemos a la Superintendencia de Pensiones por su colaboración y les recuerdo, vean este tema de fondos generacionales. Vamos a estar prácticamente encima de estos cambios reglamentarios que se vienen para tratar de que pues las personas puedan
tener la información a la mano. Síganos en elfinancierocr.com, ahí vamos a estar brindando información en lo que a este tema se respecta. Sin más por ahora, les agradezco muchísimo su compañía y pues espérennos en próximas ediciones de los foros de El Financiero. Que estén muy bien.